Ok. Ok, buenas tardes. Ahora vamos a hablar acerca de las herramientas direccionales. Cuando estamos hablando acerca de la perforación direccional, es imprescindible hablar acerca de aquellas herramientas que nos ayudan para poder producir ese direccionamiento de la sarta de perforación. Ok, vamos a comenzar a ver primeramente lo que es la sarta de perforación en sí. Lo que es la sarta de perforación es toda la herramienta o material tubular que nos ayuda a poder producir la perforación de un pozo, ya sea vertical o sea direccional. Por ejemplo, acá podemos ver que los principales componentes de una sarta, ya sea esta vertical o direccional, son dos. Lo que son los drill pipe o las tuberías de perforación y lo que compone el BHA o que se llama arreglo de fondo de pozo. Vamos ahora por partes. Veamos lo que es una sarta vertical o cómo está compuesta. Una sarta vertical, que tal como su nombre lo dice, es para perforar pozos verticales. Tenemos, si es que vamos de arriba hacia abajo, va a estar compuesta por los drill pipe o tuberías de perforación y luego continuamos con lo que son los heavyweights o tuberías pesadas, los drill collar o portamecha y finalmente el trépano, mecha o broca. Esos son los principales componentes. Por supuesto que también tiene otros accesorios que acá no se mencionan. Ahora vamos a lo que es una sarta direccional. Esta es una sarta más compleja porque necesitamos herramientas que nos ayuden para posicionar el trépano hacia donde queremos. ¿Ok? Entonces acá tenemos sus principales componentes. Bueno, tenemos desde arriba lo que es el drill pipe, luego tendríamos heavyweight, las herramientas que son, estas son herramientas especiales de medición, el MWD, LWD, el motor de fondo, que puede ser un motor de desplazamiento positivo o una turbina de fondo. Y finalmente tenemos lo que es el trépano. Otras herramientas auxiliares que van incorporadas acá serían lo que es el martillo o tijera. Bueno, sería la auxiliar. Otra auxiliar que tendríamos, lo demás es la tubería. Las herramientas direccionales para su mejor estudio se las agrupa en dos grandes grupos. ¿Okay? El primer grupo son las herramientas desviadoras. Estas son las causantes de la desviación del pozo para direccionar el trépano hacia donde se predetermina según el programa de perforación. Entre estas herramientas de desviación tenemos primeramente lo que es el trépano o broca, que se conoce por el método del jetting. ¿Ok? Este trépano o broca no es un trépano cualquiera. ¿Ok? Es un trépano que tiene ya sea con uno o dos jets de mayor diámetro, es decir, tiene boquillas más grandes que las comunes. O por último, que es lo más común que se utiliza, tiene un solo jet, es decir, una sola boquilla de mayor diámetro, de tal manera que toda la potencia hidráulica que viene desde la superficie es transmitida a la formación a través de este jet o boquilla, causando la erosión de la formación. Algo que hay que aclarar acá es que este se aplica para formaciones que son blandas. ¿Ok? Para entender mejor esto, vamos a ver un pequeño video. Que tenemos un arreglo direccional en el cual no se está utilizando un motor de fondo. Tenemos acá lo que es la broca o el trépano especial que tiene un solo agujero o boquilla. Aquí tenemos un codo fijo que da la desviación a la sarta directamente encima del trépano. Y aquí tenemos internamente herramientas de medición que van a enviar la información hasta superficie para que el personal de direccional pueda direccionar la cara del trépano o tool face, como se llama, cara de la herramienta, hacia la dirección donde se quiere direccionar el pozo. Entonces ahí podemos ver entonces. Aquí esto es en superficie, se está registrando la información, se registra la información que se envía al fondo del pozo y se direcciona la herramienta hacia donde se quiere comenzar a desviar el trépano. Ok, ahí se está direccionando
se direccionó hacia donde se va a desviar el pozo. Ahí podemos ver, esta es la única boquilla que tiene este trépano. Ok, entonces vemos que el lodo sale a gran potencia y está causando la erosión en esta dirección. Entonces de superficie se comienza a ejercer peso, solo peso, no rotación como se puede ver. Entonces se comienza a producir la desviación del pozo. Una vez que se ha logrado, perdón, está volviendo. Una vez que se ha logrado desviar hacia donde se está programado desviar, entonces se comienza recién la rotación de toda la sarta, como podemos ver en este video. Ok, ahí se está rotando toda la sarta, ya no se está ejerciendo solo peso sobre el trépano. Ok, ahora este es otro arreglo. Vamos a ir adelantando a lo que vamos a ver, lo que es un motor de fondo. Ok. Un poquito. En este caso, este arreglo tiene un motor de fondo que está encima del trépano y también tiene un codo desviador que nos va a dar la desviación del trépano. Entonces, en este caso, igualmente se tiene que direccionar la herramienta, la cara de la herramienta. Una vez que se tiene direccionada la cara de la herramienta, se comienza a rotar solo el trépano, es decir, está operando solamente el motor de fondo. Una vez que logramos la desviación, recién comenzamos a rotar toda la sarta como se puede ver en este video. Ok, con ese video queda más claro lo que es la aplicación de este tipo de sistema para desviar. Otra de las herramientas desviadoras es lo que se llama las cuñas o cucharas desviadoras. Como podemos ver acá en la gráfica, estas se instalan en la profundidad donde se quiere comenzar la desviación del pozo. Especialmente esto sucede cuando se va a hacer un side track, que se llama, es decir, cuando tenemos problemas de apresionamiento y debido a obturación del pozo no podemos continuar la perforación en este sentido, en este caso, y vamos a desviar hacia algún punto determinado. En este caso podemos ver aquí que está dentro de una cañería de revestimiento. Entonces se coloca en posición y luego se mete la herramienta para perforar, y en este caso se va a perforar la tubería de revestimiento. Se produce la desviación. Aquí tenemos otra figura igualmente donde se ve, aquí tenemos un tapón de cemento sobre el cual se ha sentado la cuña desviadora. Tenemos aquí la fresa para abrir la ventana dentro de lo que es la cañería de revestimiento, y se ha producido o se ha originado la ventana para crear la desviación del pozo. Vamos a ver otro pequeño video para que nos quede un poco más claro este concepto. Por ejemplo, aquí se va a bajar. Esta es una cuchara recuperable que se baja con cable. Podemos ver, se está bajando hacia la profundidad donde se ha programado que se va a desviar este pozo. Se está bajando. Una vez que llegue a la profundidad que se ha establecido, ven que se va a ubicar la herramienta. Se tiene que direccionar hacia dónde se va a producir la desviación. Una vez que pasa eso, se activa por presión hidráulica los mecanismos de anclaje de esta cuchara recuperable. ¿Ven? Se está anclando para que quede en posición. Aquí tenemos otra vista de los puntos de anclaje. Mientras más peso va a recibir, mayor seguridad va a tener este anclaje, ¿no?, de esta cuchara. Ya está anclada. Una vez que está anclada la cuchara en posición y direccionada hacia donde vamos a comenzar la desviación o abrir la ventana, la herramienta de instalación se recupera y se saca a superficie.
Es decir, desanclamos y sacamos la herramienta de instalación. Ahora sí podemos bajar lo que se llama la fresa, ¿no? En sí lo que es el arreglo de fondo para perforar en este caso, la cañería de revestimiento. Esta es una fresa, es lo que se llama el arreglo del milling, ¿cierto? Entonces, se produce las ventanas y luego se repasa para asegurarnos que el pozo esté que la ventana esté en calibre, ¿no? Perfectamente perforada. Y luego recién bajamos lo que es el VHA para continuar la perforación. Como esta es una cuchara recuperable, una vez que se ha utilizado y se ha ocasionado el desvío, se puede recuperar, tal como su nombre lo dice. Por eso tenemos otra herramienta de recuperación que baja, se engancha y desancla la cuchara de desviación. Codo ajustable. Esta es una herramienta que se coloca inmediatamente encima del trépano. Es una parte integral de cualquier motor de fondo. ¿Okay? Como podemos ver, tiene graduaciones. Generalmente van de 0 a 3 grados. En este caso podemos ver, están alineados el 0 con el 0, es decir, no va a haber ninguna desviación. 0 desviación. No va a haber construcción ni tumbado de ángulo. Para poder producir un incremento, ya sea construcción, mejor dicho, o disminución de ángulo, tenemos que desajustar mediante las llaves manuales y alinear dependiendo de cuánto queremos construir. Aquí podemos ver, se ha desenroscado y acá se ha alineado. Por ejemplo, en este caso se alineó 2.89 con 2.89, que va a producir una determinada rata de construcción de ángulo. ¿Ok? Entonces aquí se puede ver perfectamente que ya hay una parte acodada, lo que va a causar la desviación a un determinado ritmo. Los estabilizadores, estas son herramientas muy importantes, tanto para la perforación vertical como la perforación direccional. En la vertical y también en la direccional igualmente, como su nombre lo dice, ayuda a mantener la estabilización del arreglo del fondo del pozo y mantiene, mediante estas aletas que tiene, alejada la sarta de la pared del pozo, evitando posibles aprisionamientos o pegas diferenciales. Aquí podemos ver algunos tipos de estabilizadores, los más comunes. Uno que es con camisa integral, con camisa reemplazable, que sería este, con aletas soldadas y patines reemplazables, que son los tipos más utilizados. Ahora, en la perforación direccional tienen aún mucho más importancia, aún mucha más aplicación, porque se pueden utilizar en caso de por ejemplo, cuando no se utilice un motor de fondo, podemos direccionar la herramienta gracias a la posición que tengan los estabilizadores en el VHA o arreglo de fondo de pozo. Por ejemplo, los tres tipos de arreglos que tenemos son la pendular, la sarta estabilizada y la sarta pivote o fulcrum. Aquí podemos ver, por ejemplo, este tipo de arreglo de estabilizadores que se llama empacado o estabilizado nos sirve para poder mantener el ángulo. Este especialmente se da en la sección tangente. ¿Okay? Luego tenemos este tipo pendular que nos ayuda para tumbar ángulo. Vemos que las posiciones son distintas. Y finalmente tenemos el tipo fulcrum o pivote que nos ayuda para la construcción de ángulo. Estos son los tipos principales porque hay variaciones. Estas son variaciones, cada tipo de arreglo tiene sus variaciones dependiendo de la ubicación que van a tener estos estabilizadores. Adaptadores o sustitutos, más comúnmente llamados crossover. Estos nos sirven para poder adaptar o conectar tubulares dentro de la sarta de perforación que tienen diferentes conexiones o diferentes tipos de roscas incluso. Aquí podemos ver varios de ellos. Aquí, por ejemplo, podemos ver un crossover que tiene rosca
hembra por arriba y rosca hembra por abajo. Acá rosca macho por arriba y hembra por abajo. Y así sucesivamente diferentes tipos de configuraciones para poder adaptar o conectar todos los tubulares que necesitamos y que son parte de una sarta de perforación. Martillo, bueno, también llamados tijeras. Esta herramienta es muy útil, especialmente, o bueno, la aplicación que tiene es la de poder liberar la herramienta en caso de apresionamiento. Claro que no siempre puede liberarse la herramienta. Muchas veces se da que activamos estos martillos, tanto golpeamos hacia arriba como también para abajo, y no podemos recuperar la herramienta por más que intentemos una y otra vez. Pero en muchos casos sí nos ayuda a poder liberar la herramienta. Vamos a ver un pequeño video igualmente para poder tener un poco más clara esta herramienta, la aplicación de esta herramienta. Podemos ver, se está dando la perforación y en un momento dado ocurrió un aprisionamiento. No se puede continuar la perforación, se está perforando hacia abajo y hubo un problema. Entonces, en este caso, este martillo o tijera, para poder activarla se necesita ejercer una sobretensión desde superficie de 80.000 libras. Una vez que nosotros ejerzamos los 80.000 libras, o mejor dicho, el perforador ejerce las 80.000 libras de sobretensión, se va a activar esta tijera, como vamos a ver a continuación. Esta es la parte interna, una vista interna de lo que va a pasar. Vemos, llegamos a 80.000. Entonces aquí se libera lo que se llama la camisa o vástago o mandril y comienza su viaje lento. Este viaje va a durar 40 segundos en este tipo de tijeras, no todo es lo mismo. Una vez que completa ese viaje, van a ver que se produce, aquí completa su viaje, ven, de aquí a acá es el viaje. Esta es la vista de la parte inferior, ya golpeó. Vamos a ver qué pasa en la parte superior, cómo fue el impacto. Ven, esta es la parte superior y ahí produce el impacto. Produce el impacto y produce vibración que puede causar la liberación de la herramienta. Ahora vamos a ver la situación golpeando o tijereteando o martilleando hacia abajo. Estamos perforando y se produce un apresionamiento en este punto. Vamos a ver con cuánto vamos a poder. En este caso necesitamos ejercer 50.000 libras, en este caso de peso o compresión, ya no tensión, porque vamos hacia abajo. Llegamos a los 50.000, nuevamente se activa el mecanismo y comienza su camino de recorrido y impacta, pero en este caso hacia abajo. En este caso produce la liberación de la herramienta. Es el funcionamiento de las tijeras o martillos. Motores de fondo. Entonces, estos motores de fondo, aquí podemos ver por ejemplo un motor de desplazamiento positivo. Estos motores de fondo son los que transmiten la rotación solo al trépano. Funcionan gracias a la potencia hidráulica del lodo, es decir, el lodo pasa a través de un sistema que convierte la potencia mecánica en potencia hidráulica, la cual hace girar al trépano. Estos motores de fondo pueden ser de dos tipos: motor de desplazamiento positivo y turbina de fondo. Aquí podemos un motor de desplazamiento positivo, que sus principales componentes son lo que son un rotor que está en la parte interna y el estator, que es la cavidad en la cual está rotando el rotor. ¿Ok? Entonces esto, por aquí pasa el lodo y va causando la potencia, va causando que rote, y esta potencia es transmitida a través de una transmisión acá hasta el trépano. ¿Ok? Entonces eso es lo que causa que rote solamente el trépano, no toda la sarta.
Aquí vemos algunas configuraciones, ¿cierto? Puede haber de diferentes configuraciones, depende de la cantidad de lóbulos. Acá tenemos 1 a 1, ¿cierto? Acá tenemos una configuración 5-6, es decir, 5 lóbulos en el rotor y 6 lóbulos en el estator. Aquí tenemos las turbinas. Las turbinas, como podemos ver, están compuestas en un sistema muy similar y funciona igualmente por la potencia hidráulica del lodo. Pero en este caso está compuesta por un estator y por hélice, ¿ok? O sistema de paleta también llamado. La principal diferencia entre un motor de desplazamiento positivo y una turbina es que esta adquiere mayores revoluciones por minuto. Y su aplicación es específicamente o más propiamente para utilizar en formaciones extremadamente duras. Es decir, cuando vamos a utilizar trépanos de diamante, mejor dicho, impregnadas o de diamante natural. Ahora sí entramos a lo que son las herramientas de medición. Ya vimos herramientas de desviación, herramientas de medición. Entonces, cuando estamos perforando, nosotros necesitamos conocer datos, ciertos datos, especialmente hablamos de dirección e inclinación del pozo, ¿ok? Entonces, entre los equipos que nos pueden dar esta información tenemos lo que es un péndulo invertido o TOTCO. Este es uno de los más elementales, ¿ok? Y de los más antiguos que se comenzó a utilizar. Y este solo nos indica la desviación, no nos da la dirección del pozo. Especialmente se utiliza en pozos verticales o en la sección vertical de un pozo direccional. Inclinómetro o inclinación en el trépano. Aquí podemos ver este inclinómetro, es un dispositivo o sensor que se coloca inmediatamente encima del trépano. Podemos ver aquí que aproximadamente hay 16 pulgadas del trépano al sensor que nos da la indicación de inclinación que está teniendo el trépano. ¿Ok? Entonces, esta información es mucho más real que la que nos da el MWD. Es decir, que cuando usamos simplemente el MWD, hay una distancia generalmente entre 50 a 60 pies que se perfora, por decir, a ciega. La respuesta no se sabe inmediatamente. En cambio, con el inclinómetro tenemos una respuesta más rápida de lo que se está dando en el pozo. Bueno, algo también que aquí incluí, y algo en realidad no es una herramienta de medición, pero se utiliza para colocar lo que son las herramientas de medición, que es Monel o también llamado un drill collar antimagnético. Nos ayuda para poder evitar las interferencias magnéticas que pueda tener el mismo magnetismo terrestre o las herramientas, como decir, las cañerías de perforación. El MWD, midiendo mientras se perfora. Este es el sistema que nos va enviando información a medida que se está perforando, nos está enviando información real, en tiempo real, mejor dicho, lo cual nos puede decir la dirección, la inclinación, la profundidad y otros datos importantes de lo que se está dando al momento de la perforación. Aquí podemos ver, bueno, esta es una gráfica, esta es la herramienta MWD y sistema funciona a través de un sistema de telemetría que envía la información a través del lodo de perforación hasta la superficie, que acá son decodificados y transformados en información de lo que se está dando en el fondo del pozo. Logging while drilling o registrando mientras se perfora. Esta herramienta es muy importante porque nos permite determinar las características o nos envía, mejor dicho, información de las características geológicas y de los fluidos presentes en las formaciones que se están perforando. Entonces, estos sistemas de registro permiten la medición de la resistividad, registro de densidad de neutrón y los rayos gamma. Bueno, aquí podemos ver una gráfica. Igualmente, el sistema de telemetría envía la información y obtenemos registros, ¿no? Mientras se perfora, estamos obteniendo registros de las formaciones que se están perforando. Toolface, que es lo que he hablado varias veces acerca de esto, lo que es la cara de la herramienta. Es utilizado en la perforación para conocer la posición que tiene el codo del motor.
¿Por qué el codo del motor? Porque el codo del motor es el que nos va a direccionar el trépano hacia donde nosotros estamos planificando o el programa de perforación lo ha planeado. Hay dos tipos de tool face, el magnético y el gravitacional. El tool face magnético viene a ser el ángulo proyectado de un plano horizontal. Aquí podemos ver ángulo proyectado de un plano horizontal entre el norte magnético y el tool face o cara de la herramienta. En este caso acá la gráfica nos muestra que el tool face está alineado para girar 30 grados de azimut magnético. Tool face gravitatorio, más algo importante, el anterior, el magnético, se utiliza generalmente cuando la inclinación del pozo es menor a 5 grados, prácticamente para pozos verticales o en la parte donde se está comenzando recién a construir. Aquí tenemos el tool face gravitatorio, que en este caso es para pozos que tienen una inclinación mayor a 5 grados. En este caso podemos ver una vista de perfil, esto representaría el pozo. Podemos ver en este caso tendríamos un lado alto y un lado bajo. Esta sería la parte superior del pozo, la pared del pozo, la superior, y aquí la inferior. Esto sería la sarta, ¿cierto? Entonces esta es la parte inferior, o lado bajo, superior o lado alto. Visto de frente tendríamos lo que es un lado alto, lado bajo, lado derecho y lado izquierdo. Mecanismos de perforación direccional. Estos son los mecanismos utilizados en los pozos direccionales que están relacionados con la forma de penetrar las formaciones en función del ángulo construido y en función de la sección que se perfora. En base a esto existen dos mecanismos o modalidades convencionales. Primero, la deslizamiento orientado, que es la que vimos en uno de los videos, que es solamente cuando perfora, o mejor dicho, cuando rota el trépano. Esto se produce cuando el motor de fondo está trabajando y no se está rotando toda la sarta de perforación. Este modo se utiliza cuando queremos construir ángulo o queremos tumbar ángulo. En ese momento nosotros solamente hacemos rotar el trépano, direccionamos la cara de la herramienta y comenzamos a, si es que vamos a construir ángulo, a construir ángulo. Ese es el modo de deslizamiento o sliding. Modalidad de rotación. En este caso, rotación es cuando rota la sarta desde superficie, es decir, debido a la acción del top drive, más la rotación que está generando el motor de fondo. Entonces, en este caso, se mejora lo que es la limpieza del pozo. ¿Ok? Y se van a reducirse los posibles problemas de apresionamiento de herramienta, porque cuando toda la sarta no está rotando, los detritos no están en movimiento y mucho se va a formar en la parte baja del pozo lo que se llama una cama de detritos o cama de sólidos. Y como la sarta tiende a echarse en la parte más baja o más inclinada, entonces podemos tener problemas de apresionamiento si es que la sarta no está rotando. Pero si está rotando la sarta, está manteniendo el fluido en constante movimiento e impidiendo que se forme esta cama de detrito. Aquí podemos ver entonces una comparación. Esto es cuando se perfora en modo deslizamiento y acá en modo rotacional. Podemos ver acá, ¿cierto? El agujero es mucho más pequeño. Acá es un poco más grande. Aquí una perforación donde ya tenemos inclinación. El modo deslizamiento, aquí podemos ver una cama de lecho que se forma y por esta parte está circulando el lodo. Y esto es lo que puede producirnos un aprisionamiento de herramienta. Aquí vemos el modo rotando, está manteniendo el fluido en constante movimiento en la parte del anular y por tanto los sólidos no se precipitan o no se precipitan en gran cantidad como lo hace en este modo deslizamiento. Finalmente, tenemos lo que es la perforación rotativa direccional, o más conocido como sistema RSS. ¿Okay? Este es un sistema donde rota toda la sarta, eliminando los posibles problemas de apresionamiento de herramienta debido a que se forma la cama de lechos en la parte baja del pozo. Entonces, este es uno de los sistemas más nuevos. Se obtiene pozos más en calibre y con menor tortuosidad, comparado con lo que son los motores de fondo. Aquí podemos ver una gráfica comparativa, por ejemplo,
Donde se ha perforado un pozo con motor, vemos que es un pozo irregular, agrandado o en espiral. Aquí podemos ver un pozo perforado con el sistema RSS, donde tenemos un pozo que es mucho más uniforme y está en calibre. Ok, eso sería entonces todo con respecto a las herramientas direccionales. Gracias.